Hola compañeros, hola profesor Ortega, ¿cómo le va? Muchísimas gracias, qué envidia de ustedes por allá, pero espero que les dé más envidia de nosotros aquí con el Castillo de San Felipe atrás. Así que bueno, buenas tardes y pues la intención de nosotros es tratar de aportar un poco a esa discusión, a esas discusiones tan interesantes que de ese escenario nos han venido provocando. Así que bueno, mi ponencia se llama Educación con enfoque diferencial, mediada por las TIC, y analiza el asunto de los derechos humanos, de los el derecho a la educación como derecho humano y el aspecto del desplazamiento interno colombiano, que necesita un tratamiento diferencial, que necesita un enfoque diferencial para que la educación pueda llegar a esas comunidades excluidas e invisibilizadas y que de alguna manera necesitan un tratamiento distinto, no obstante el derecho a la igualdad que se propugna desde la Constitución Política, un tratamiento especial para que esa educación consulte esas situaciones de despojo y de exclusión que han padecido durante mucho tiempo en Colombia a raíz del conflicto interno. Que estén muy bien y chao, y bueno, y vengan a visitarnos, chao. Los planteamientos de mi ponencia están dirigidos a analizar la educación con enfoque diferencial mediada por las tecnologías de la información y las comunicaciones, que es una ley especial en Colombia. Nosotros tenemos también un ministerio de las TIC que ha venido pues como a fortalecer todos los procesos educativos. Los planteamientos están dirigidos a analizar la teoría del enfoque diferencial. ¿Por qué diferencial? Por la dicotomía que existe entre los derechos humanos en el Estado social de derecho y la situación de desplazamiento que padecen muchas comunidades en Colombia en razón de la violencia de grupos paramilitares y de la guerrilla. Y analizaremos cómo el aparecimiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones han venido a fortalecer los procesos ejecutivos, los procesos educativos, de alguna manera democratizando la palabra en las redes sociales, en la educación online, que ha sido un recurso supremamente importante para el proceso educativo en Colombia y en Iberoamérica y en el mundo en general. La educación es tratada como un derecho humano, como un derecho que ha sido consagrado por declaraciones universales de derechos humanos, y esas declaraciones de derechos humanos en Colombia pues han tenido en concordancia con los planteamientos de la Constitución un tratamiento integral de parte de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional en Colombia ha dicho que el derecho a la educación como derecho humano es un derecho que tiene unos principios, y unos principios tales como que todos tenemos derecho a la educación, que la educación debe ser gratuita, que debe haber igualdad en el acceso a los procesos educativos y que la educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la personalidad y el fortalecimiento en el respeto por los derechos humanos y las libertades públicas. Esos principios son supremamente importantes en el análisis que la Corte ha hecho, sobre todo en varias sentencias, por ejemplo en la sentencia T968 del 2010. La Corte Constitucional, además de decir pues, que es un derecho humano, esos aspectos que acabo de plantear, la Corte dice que uno de los fundamentos del derecho a la educación es la disponibilidad, es el acceso, es la cobertura y es la calidad, y que es muy importante que la educación sea pertinente y que tenga un trato diferencial, presupuestando que los seres humanos efectivamente somos iguales ante la ley, como se plantea en la película de Lincoln, pero igualdad ante la ley, pero en la realidad los seres humanos no somos iguales, entonces necesitamos un tratamiento desigual dependiendo de las calidades y de las condiciones en las que nos encontramos. El enfoque diferencial, por su parte, tiene origen en los artículos 7, 8, 9 y 13 de la Constitución Política. En el 7, 8, 9, lo que se plantea es que hay reconocimiento a las comunidades étnicas y culturales en Colombia, y que
pues que esas comunidades van a recibir un trato especial de las autoridades. Y en el artículo 13 se plantea ese principio que acabo de hablar, que es un principio del derecho internacional, que dice que los seres humanos somos iguales, pero en el final del artículo lo que plantea es un aspecto de lo que hemos llamado en Colombia, y pues sobre todo las cortes, la discriminación positiva o las acciones afirmativas. La discriminación positiva plantea que el Estado debe garantizar un trato preferente y diferente, pero favorable a determinados grupos que tradicionalmente han sido discriminados. ¿Y para qué discriminación o acciones positivas o enfoque diferencial? Pues para tratarlos diferentes, sí, pero no como seres humanos, sino diferentes por sus condiciones, por las condiciones especiales en las que se encuentran. ¿Quiénes son esas personas que reciben tratamiento diferencial? Los afrodescendientes, los indígenas, y ustedes miran esas otras personas, pero ¿a quiénes más nos interesan ahí? Los desplazados, que es uno de los aspectos más importantes de nuestra tesis doctoral. Los fundamentos del enfoque diferencial lo que plantean es el derecho a la integración, el derecho a la educación, al conocimiento, el derecho a ser diferente y a vivir con holgura y sin vergüenza alguna en esas diferencias, y que el Estado debe consagrar especiales condiciones para que esa igualdad sea real, no real en sentido estricto, porque ya dijimos pues que somos desiguales, pero que la ley la que nos iguala. Y entonces en el enfoque diferencial lo que plantea el Estado es a estas comunidades debemos darle un tratamiento educativo especial, teniendo en cuenta esas situaciones de vulnerabilidad. Y por último, analizamos el derecho a las TIC como mediadoras. Recordemos las teorías de la mediación educativa que tienen en cuenta el aspecto de la comunicación, y entonces los procesos educativos están mediados por las TIC, pues se vuelven conceden muchas mayores fortalezas para la cobertura a esas comunidades que tradicionalmente no tendrían acceso a una educación en iguales condiciones a las que se tienen, por ejemplo, en las grandes ciudades. En última instancia, el planteamiento es que, como el sector de las TIC son un conjunto de empresas y de productos y de recursos, entonces esos recursos de las TIC pues han de ponerse en favor de esas comunidades que tradicionalmente han sido desplazadas, y que la Corte Constitucional, ahí en esa sentencia que les muestro, tiene el concepto de desplazado y dice que en razón de esas especiales circunstancias, pues ellos deben tener esa educación especial, y que pertinente sea que esa educación se haga a través de todas las tecnologías de la información y las comunicaciones. Bueno, muchas gracias y chao.